Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una historia que de verdad los va a atrapar, una de esas que te dejan con la boca abierta y pensando, ¿qué más pasará? Vamos a desgranar un capítulo que ha sacudido el mundo del entretenimiento turco y que, créanme, tiene todos los ingredientes de un auténtico culebrón, el giro inesperado en la vida de Can Yaman y de Demet Özdemir. Si han oído bien, dos de los nombres más rutilantes del panorama turco, cuyas carreras y vidas privadas han estado entrelazadas de formas que nadie vio venir. Así que pónganse cómodos, porque esto se pone bueno. Y si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para suscribirse a nuestro canal y activar esa campanita para no perderse ni una sola de nuestras historias, porque siempre traemos lo más jugoso. Imaginen esto, dos jóvenes talentosos, con un carisma que traspasa la pantalla, triunfando a nivel internacional con sus series, y de repente, un giro que lo cambia todo. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, esa que cautivó a millones de fans en todo el mundo gracias a su química palpable en la pantalla de Erkencikus, pasó de ser una fantasía de fans a una realidad que muchos celebraron. Se convirtieron en la pareja dorada de Turquía, en los protagonistas de innumerables portadas de revistas, en el foco de atención de las cámaras en cada evento al que asistían. Su amor parecía un cuento de hadas moderno, alimentado por el éxito profesional y una conexión que, a simple vista, era irrompible. La euforia de los seguidores se multiplicaba con cada fotografía compartida, con cada entrevista donde se dedicaban miradas cómplices. La industria turca, siempre ávida de sus propias estrellas globales, los vio como el estandarte perfecto para proyectar su talento al mundo. Pero como en las mejores telenovelas, la trama se complica. Y es que justo cuando parecía que su relación estaba en su punto álgido, con rumores de compromiso y planes de futuro, llegó ese giro inesperado, ese que nadie, absolutamente nadie, anticipaba. Fue un bombazo o un terremoto mediático que dejó a los fans y a la prensa preguntándose qué había pasado realmente. De repente la relación que parecía tan sólida se desmoronó, o al menos, eso es lo que las apariencias sugerían. El silencio repentino en sus redes sociales, la ausencia de publicaciones conjuntas, las esquivas respuestas de sus representantes y todo alimentó la especulación y la angustia de sus miles de admiradores. Parecía que el sueño se había roto en mil pedazos, dejando un vacío palpable en el imaginario colectivo de quienes habían seguido su historia con tanto entusiasmo. ¿Qué fue lo que sucedió? Las teorías son tantas como los seguidores que tienen. Algunos hablan de presiones externas, de agendas de trabajo incompatibles que los separaron geográficamente y con ello, emocionalmente. Ambos se encontraban en la cúspide de sus carreras, con proyectos ambiciosos que los llevaban a diferentes rincones del mundo, exigiendo una dedicación y una presencia constante que a menudo resulta incompatible con el mantenimiento de una relación a largo plazo. Otros apuntan a diferencias irreconciliables, a caminos personales que tomaron rumbos distintos a pesar de haber empezado juntos. Quizás las expectativas de cada uno, sus visiones de futuro y su desarrollo individual comenzaron a divergir, creando brechas que se hicieron insalvables. Y no faltan quienes especulan con la intervención de terceros, aunque esto, claro, pertenece más al reino de los rumores y las conjeturas, alimentando la sed del público por el drama y los secretos. Lo cierto es que la ruptura fue tan repentina como su noviazgo había sido público y apasionado. Y para Can Yaman en particular, este giro no solo afectó su vida personal, sino que también marcó un punto de inflexión en su carrera, llevándolo a explorar nuevos horizontes de una manera drástica. Mientras Demet Özdemir continuó cosechando éxitos en Turquía y consolidando su carrera con proyectos cada vez más ambiciosos, demostrando una madurez actoral y una profesionalidad envidiables. Ella, con su talento innato y su elegancia natural, siguió siendo una de las actrices más cotizadas de su país, eligiendo papeles que le permitían explorar diferentes facetas de su arte y que resonaban con el público. Can Yaman, por su parte, decidió dar un salto aún mayor, una decisión que marcaría un antes y un después en su proyección internacional. Tras el fin de su relación con Demet, y sintiendo quizás que había llegado a un techo en la industria turca, Can tomó una decisión valiente y audaz: poner rumbo a Italia. No para unas vacaciones, sino para establecerse, para reinventarse, para probar suerte en el mercado internacional de otra manera. Este movimiento fue interpretado por muchos como una forma de escapar de los recuerdos, de buscar un nuevo comienzo lejos de los focos que tanto habían iluminado su relación con Demet, un intento consciente o inconsciente de reescribir su propia narrativa. En Italia, Can Yaman se encontró con un público diferente, pero igualmente entusiasta. Su carisma arrollador y su imponente físico,
que ya lo habían hecho famoso en todo el mundo, le abrieron las puertas en un mercado europeo más amplio. Participó en producciones italianas, colaboró con grandes nombres de la televisión y el cine, y demostró su versatilidad y su deseo de crecer como artista. Incluso se atrevió con un proyecto de gran calibre como la serie de Disney y El Turco, que lo catapultó a otra liga de reconocimiento internacional y lo posicionó como una figura a tener en cuenta en la escena global. Pero este éxito en el extranjero fue una consecuencia directa de su ruptura con Demet, un refugio emocional, o simplemente la evolución natural de una carrera ambiciosa que buscaba expandir sus fronteras. Esa es la gran pregunta que flota en el aire, alimentando las fantasías de sus seguidores y las análisis de la industria. Es fascinante observar cómo el destino puede jugar malas pasadas, o quizás, cómo abre nuevas puertas cuando una se cierra. La vida de Can Yaman, tras su relación con Demet, se transformó por completo. Pasó de ser el galán de las telenovelas turcas, el ídolo de masas que conquistaba corazones con cada sonrisa, a ser una figura que sonaba para Hollywood, a ser un hombre que experimentaba con diferentes géneros y formatos, que se atrevía a salir de su zona de confort. Vimos su incursión en programas de televisión italianos, su participación en eventos de moda de gran relevancia, su constante interacción con los medios internacionales, siempre proyectando una imagen de confianza, de profesionalismo y de ambición desmedida. Su presencia en el extranjero se convirtió en un fenómeno, demostrando que su atractivo y su talento trascendían las barreras culturales. Por otro lado, Demet Özdemir ha seguido un camino igualmente brillante, pero quizás más centrado en su desarrollo actoral dentro de Turquía, aunque sin descartar oportunidades internacionales que se presenten de forma orgánica. Ella, a diferencia de Can, ha mantenido un perfil más discreto en cuanto a su vida privada después de su mediática relación, enfocándose en los papeles que elige y en construir una carrera sólida y respetada, cimentada en la calidad de su trabajo y en la profundidad de sus interpretaciones. Su elegancia, su talento y su capacidad para conectar con el público la han llevado a protagonizar series aclamadas por la crítica y a convertirse en un referente de estilo, profesionalismo y discreción en el mundo del espectáculo. El contraste en sus trayectorias posteriores a la ruptura es notable y digno de análisis. Mientras Can Yaman se lanzó a la aventura internacional con una energía arrolladora, explorando nuevas fronteras y asumiendo riesgos calculados para expandir su alcance, Demet ha optado por una consolidación gradual de su estatus, demostrando que el talento, la dedicación y una estrategia bien definida son la base de un éxito duradero y auténtico. ¿Fue esta diferencia de enfoque una causa de la separación o una consecuencia de ella? Imposible saberlo con certeza, ya que las razones de una ruptura siempre son complejas y multifacéticas. Sin embargo, la especulación es parte del encanto de estas historias, alimentando el debate y la curiosidad de sus seguidores. Lo que sí podemos afirmar con rotundidad es que ambos han logrado alcanzar cotas de fama y reconocimiento impresionantes, cada uno a su manera. Can Yaman, con su audaz incursión en el mercado italiano y sus ambiciones globales, se ha convertido en un embajador del talento turco en el extranjero, un verdadero fenómeno mediático que desafía las convenciones. Su imagen ha evolucionado mostrando una faceta más madura, un profesionalismo que va más allá de las cámaras de televisión y una capacidad de adaptación a diferentes entornos y culturas. Ha aprendido a manejar la presión de la fama internacional, a interactuar con diferentes audiencias y a adaptarse a nuevos desafíos, demostrando una resiliencia admirable. Demet Özdemir, por su parte, ha sabido mantener la conexión con su público más fiel en Turquía, pero también ha atraído a nuevas audiencias gracias a la calidad de sus producciones y a su indiscutible talento interpretativo. Ha demostrado ser una actriz versátil, capaz de encarnar personajes complejos, de transmitir emociones profundas y de conmover al espectador con su expresividad y su presencia escénica. Su carrera es un testimonio de perseverancia, de una profunda vocación artística y de una inteligencia estratégica a la hora de elegir sus proyectos. Y es que al final del día, la vida de estas dos estrellas nos enseña mucho sobre la naturaleza efímera de las relaciones, la ambición profesional, la importancia de la reinvención y la capacidad de adaptarse a las circunstancias. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue un capítulo intenso y emocionante en sus vidas, un capítulo que, aunque terminó, dejó una huella imborrable en sus carreras y en la memoria de sus fans. El giro inesperado, ese que los separó, los impulsó a caminos distintos, a explorar facetas de sí mismos y de sus carreras que quizás, de haber permanecido juntos, no habrían descubierto. Can Yaman, con su decisión de mudarse a Italia, se lanzó a la conquista de un mercado más amplio,
demostrando que no le teme a los retos y que está dispuesto a reinventarse constantemente para alcanzar nuevas metas y expandir su horizonte profesional. Su presencia en la televisión y el cine internacional es una prueba tangible de su ambición y de su capacidad para adaptarse a nuevos desafíos. Ha abrazado la oportunidad de crecer como artista y como persona, lejos de la rutina que quizás empezaba a sentir en su país natal, demostrando un espíritu aventurero y una visión de futuro clara. Su decisión de apostar por un nuevo comienzo en un país diferente es, sin duda, una de las grandes sorpresas y uno de los hitos más significativos de su carrera. Demet Özdemir, en cambio, ha continuado fortaleciendo su posición en la industria turca, eligiendo proyectos que le permiten brillar con luz propia y demostrar su versatilidad como actriz. Su enfoque ha sido más de crecimiento orgánico y de consolidación de su fama, construyendo una base sólida de admiradores que la apoyan incondicionalmente. Ha sabido elegir sus papeles con inteligencia, buscando aquellos que le ofrecen un desafío interpretativo y que resuenan con el público, y cada nueva serie en la que participa se convierte en un éxito casi garantizado, consolidando su estatus como una de las actrices más importantes de Turquía. El giro inesperado en sus vidas, por lo tanto, no fue solo el fin de una relación romántica, sino el catalizador de una nueva etapa para ambos, un punto de inflexión que los impulsó a buscar nuevos horizontes y a explotar todo su potencial. Para Can fue el inicio de una aventura internacional sin precedentes, una oportunidad para demostrar su talento a una audiencia global. Para Demet, fue la oportunidad de seguir brillando con luz propia en su tierra, consolidando su estatus de estrella y demostrando su compromiso con su arte. Ambos han sabido aprovechar las circunstancias para impulsar sus carreras y para seguir fascinando a sus seguidores, cada uno a su manera, demostrando una admirable capacidad de adaptación y una gran fortaleza individual. Y así, amigos, es como las historias de amor en el mundo del espectáculo a veces terminan, pero dan paso a nuevos comienzos, a capítulos aún más interesantes y emocionantes en la vida de sus protagonistas. La vida de Can Yaman y Demet Özdemir nos recuerda que incluso en medio de los flashes, la fama y la atención mediática constante, la vida personal es lo que realmente marca el rumbo y define nuestro camino. Y en su caso ese giro inesperado, aunque quizás doloroso en su momento, ha resultado ser un trampolín para el éxito individual, para la demostración de su inmenso talento y para la afirmación de su resiliencia y su capacidad de reinventarse ante la adversidad. Nos queda la intriga de cómo sus caminos seguirán cruzándose, o no, en el futuro, pero lo que es seguro es que sus historias seguirán cautivándonos. Ha sido un placer compartir esta historia con ustedes hoy. Esperamos que les haya parecido tan intrigante y emocionante como a nosotros, y que les haya ofrecido una perspectiva diferente sobre la vida de estas dos estrellas. Ahora nos encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creían que su relación duraría para siempre? ¿Qué opinan de los caminos que han tomado después de la ruptura? ¿Cuál creen que ha sido el mayor impacto de ese giro inesperado en sus carreras? Dejen sus comentarios abajo, queremos leerlos a todos, sus opiniones son muy valiosas para nosotros. Y si han disfrutado de este vídeo y de la historia que les hemos contado, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también disfrutan de este tipo de contenido, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Tenemos muchas más historias fascinantes preparadas para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.